Un emperador gobierna medio mundo, tiene ejércitos, tiene oro, tiene poder absoluto. Pero hay una pregunta que lo consume, y esa pregunta no se responde con conquistas, así que convoca al hombre más sabio de su imperio, el filósofo de Texcoco, el poeta que entiende lo invisible, y le hace la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta: ¿existe Dios? La respuesta que recibió no fue lo que esperaba, y cambió la forma en que entendemos lo divino. Texcoco, siglo XV, Nezahualcóyotl, no es solo un gobernante, es un pensador, un poeta, un hombre que construyó templos, pero cuestionó a los dioses. Sus poemas hablan de un creador único, invisible, más allá de los ídolos, más allá de los rituales, algo que los mexicas no nombraban, algo que el catolicismo, después, reclamaría como suyo. Pero Nezahualcóyotl llegó a esa idea siglos antes, sin Biblia, sin doctrina. Solo observación y pensamiento. ¿Por qué un emperador necesita saber si Dios existe? ¿Por qué alguien con tanto poder busca validación de algo invisible? ¿Qué cambia en tu vida si la respuesta es sí? ¿Y qué cambia si es no? Esta pregunta no es teológica, es existencial. Porque si Dios existe, entonces hay algo más grande que tú, y si no existe, entonces todo depende de ti. Ambas respuestas dan miedo. Existe un fenómeno psicológico llamado ansiedad existencial. Es el peso de saber que eres responsable de tu propia vida, sin red de seguridad, sin plan divino, sin garantías, y ese peso aplastan. Por eso, los humanos inventamos dioses, no para explicar el trueno, sino para soportar la libertad. Pero Nezahualcóyotl hizo algo distinto. No inventó un dios para consolarse. Buscó evidencia de que algo más grande existía. Y su búsqueda fue honesta, brutalmente honesta. El emperador mexica le pregunta: ¿existe Dios? Nezahualcóyotl no responde de inmediato. Camina, observa el lago, las montañas, el cielo, y finalmente dice algo que destruye toda certeza: sí existe. No es lo que crees que es, no tiene forma, no tiene nombre, no pide sacrificios, no escucha oraciones. Es el principio invisible que sostiene todo, y si no puedes verlo, tal vez es porque estás buscando en el lugar equivocado. Un sacerdote mexica escucha esta conversación, se ofende, porque Nezahualcóyotl está cuestionando todo el sistema, los templos, los rituales, las ofrendas de sangre. Si Dios no necesita sacrificios, entonces todo lo que hacen no tiene sentido. El sacerdote pregunta: entonces, ¿para qué existimos? Nezahualcóyotl responde: para observar, para entender, para crear belleza, no para alimentar a los dioses, sino para honrar lo que sea que nos creó, siendo dignos de existir. Una mujer escucha esta historia siglos después. Creció católica en Le enseñaron que Dios es un Padre amoroso, que escucha oraciones aunque interviene. Pero nunca sintió esa presencia. Rezó durante años, no hubo respuestas, y empezó a pensar que tal vez Dios no existe, hasta que leyó los poemas de Nezahualcóyotl y entendió algo: tal vez Dios no responde, porque no es el tipo de entidad que responde. Tal vez existe de una forma que no encaja en las definiciones religiosas. Un hombre pierde a su hijo, reza, suplica, pide un milagro. No pasa nada, y su fe se quiebra. ¿Cómo puede existir Dios si permite esto? Pero entonces, recuerda lo que Nezahualcóyotl dijo: Dios no interviene. No es un guardián, es el principio que sostiene la existencia, no evita el sufrimiento. Solo hace posible que algo exista en lugar de nada. Y esa idea no consuela, pero tampoco destruye. Simplemente redefine todo. Un joven estudia filosofía, lee a Descartes, Kant, Nietzsche, todos tratando de probar o refutar a Dios, y se da cuenta de algo. Nezahualcóyotl llegó a la misma conclusión que ellos, pero sin Europa, sin cristianismo, sin la tradición filosófica occidental. Llegó ahí solo observando, y su respuesta es la más honesta de todas: no sé si Dios existe, pero actúo como si algo más grande que yo existiera, porque vivir de esa forma me hace mejor. La revelación
no es que Dios existe o no existe, es que la pregunta está mal formulada. Cuando preguntas, ¿existe Dios?, estás asumiendo que Dios es una cosa, una entidad, un ser con características definibles. Pero Nezahualcóyotl entendió algo más profundo. En si Dios existe, no es una cosa, es la condición de posibilidad de todas las cosas, no es un quién. Es un cómo, no es un ser, es el ser mismo. El emperador esperaba una respuesta simple, sí o no. Pero Nezahualcóyotl le dio algo más valioso, una forma de vivir sin certeza. Porque la certeza es una ilusión. Los mexicas estaban seguros de que sus dioses necesitaban sangre. Los católicos están seguros de que Dios tiene un plan. Pero Nezahualcóyotl no estaba seguro de nada. Y aún así, construyó, creó, gobernó, vivió con dignidad, sin necesitar pruebas. Todos enfrentamos esta pregunta en algún momento. No la hacemos con las mismas palabras, pero la sentimos. Cuando perdemos a alguien, cuando miramos el cielo de noche, cuando algo inexplicable pasa. ¿Y queremos saber? ¿Hay algo más? ¿O solo somos accidentes en un universo indiferente? Nezahualcóyotl diría ambas respuestas son ciertas dependiendo de cómo elijas vivir. El problema no es la falta de evidencia, es que buscamos el tipo equivocado de evidencia. Queremos que Dios se manifieste de forma obvia. Un milagro, una voz, una señal clara. Pero si Dios existe de la forma que Nezahualcóyotl describe, entonces la evidencia está en todas partes. En el hecho de que algo existe en lugar de nada, en la complejidad imposible de la vida, en la capacidad humana de hacer preguntas como esta. Nezahualcóyotl murió sin responder definitivamente la pregunta, pero dejó poemas, dejó ideas, dejó una forma de pensar que sigue viva. Y tal vez esa es la respuesta. No necesitas saber si Dios existe. Necesitas vivir como si lo más alto en ti importara. Llámalo Dios. Llámalo principio. Llámalo misterio. El nombre no importa. Lo que importa es que te mantiene buscando. El emperador mexica nunca obtuvo certeza, pero obtuvo algo mejor, permiso para dudar. Y esa duda no lo debilitó, lo hizo más profundo. Porque las personas que están seguras de todo se detienen. Las personas que dudan siguen buscando. Y en esa búsqueda encuentran algo más real que cualquier respuesta dogmática. Hoy, la pregunta sigue vigente. ¿Existe Dios? Algunos dicen que sí con total convicción. Otros dicen que no con igual certeza. Pero Nezahualcóyotl, el sabio de Texcoco, diría algo distinto. La pregunta es más importante que la respuesta. Porque mientras sigas preguntando, sigues siendo humano. Y eso, tal vez, es lo más cercano a lo divino que podemos llegar.